Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Al estar a punto de finalizar este día, tenemos de nuevo la oportunidad de estar juntos, de abrir la palabra de Dios. Yo quiero agradecer los testimonios que recibimos cada día de vuestra parte. Gracias por estar ahí y gracias por poder compartir juntos la ilusión del conocimiento de la palabra de Dios. En este día vamos a tratar una parte, pues, como todas, muy, muy especial del Evangelio de Marcos,
Y para ello os invito a que vayáis abriendo vuestra Biblia, de forma que podamos centrarnos justamente en el sentido que Marcos le va a dar a unas historias de Jesús en particular. Recordar, simplemente mirar la pantalla y recordáis que estamos Ministerio de Jesús, en algún momento entre el 27 y el 31 después de Cristo. En este caso Jesús sigue sanando, sigue enfrentando el dolor, enfrentando la inseguridad que produce el sufrimiento en el ser humano. Y finalmente, cuando sana, también está enseñando y anunciando el reino de Dios que se ha acercado a través de él. Hoy tenemos dos historias preciosas. El texto es un poquito largo, pero vamos a intentar sintetizarlo para el tiempo y los objetivos de nuestro programa. La hija de Jairo y la mujer con metrorragia. Marcos 5, del 21 hasta el 43 en forma general. Estos versículos nos encontramos con una particularidad a la forma de contar las historias por parte de Marcos. Se llama sándwich o emparedado. Fijaos, si miráis en la pantalla tranquilamente, nos encontramos que empieza hablando de la hija de Jairo, introduce a la mujer con el flujo de sangre y vuelve a hablar de la mujer, perdón, vuelve a hablar de la hija de Jairo resucitada. Así que fijaos cómo se transmiten las ideas, cómo se transmite la forma de juntar dos experiencias que están ligadas por el espacio, pero que son completamente diferentes. ¿Me acompañáis? Las disfrutamos. Dice Marcos 5:22. Llega uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Principales de la sinagoga. Comparando un poco con la realidad actual y con las diferencias que el tiempo marca, era el encargado de la organización de los servicios en sábado en la sinagoga. La selección de los textos, la selección de las porciones de la ley, de la Torá que se iba a leer ese día y de organizar toda la infraestructura para la reunión de ese día. Y llega no por un problema de la sinagoga, sino que llega por un problema personal, un problema familiar. Tal vez los que más le gustan a Jesús. Y dice el versículo 23, y le suplica con insistencia diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea sanada y pueda vivir. Sin duda alguna, este hombre ya había oído hablar de Jesús, ya la fama de Jesús se había extendido y él viene a pedirle que actúe directamente en la vida de su hija. Y fue con él y le seguía una gran multitud. Y dentro de esa multitud nos encontramos con personas que van a vivir la experiencia. Entonces, una mujer, mientras que Jesús camina desde el lugar donde se ha encontrado con Jairo hacia su casa, se entrecruza, a tipo sándwich, se entrecruza una historia tan conmovedora como la anterior. Entonces, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Sabéis? Para entender la importancia de este texto, hay que recordar algunas de las leyes que los judíos se habían autoimpuesto a través de la tradición, que excluía a las personas con enfermedades, declarándolas impuras durante todo el tiempo que durase esa enfermedad. En este caso, 12 años. En 12 años no podía asistir a eventos sociales ni religiosos, sino vivir, en cierto modo, en un confinamiento social muy parecido al que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Dice que había sufrido mucho
con muchos tratamientos y había gastado todos sus bienes sin provecho. Antes bien, cada día iba a peor. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás. Si se hubiese enfrentado directamente a Jesús cara a cara, no le habían permitido que llegase hacia él. Dice, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Tocó su manto porque en su mente había un pensamiento. Versículo 28. Si logro tocar, aunque solo sea, sus vestidos, me salvaré. Sabéis que me gusta compartir con vosotros siempre los mejores sonidos al escuchar el texto. Esta es una historia que comienza siendo desgarradora para la mujer, pero que termina por la intervención de Jesús, termina solucionando el problema. Y ella pensaba, si tan solo pudiese llegar a tocar la túnica de Jesús. Personalmente me impresiona, porque esa mujer tuvo que camuflarse entre la multitud para que no la identificaran ni supieran la enfermedad que tenía. En el versículo 29, inmediatamente. ¿Sabes? El término es sin tiempo. Nosotros diríamos en un segundo. Se le corrigió su problema y sintió en su cuerpo que quedaba sana de la enfermedad. Entonces, la mujer, observando lo que había sucedido, ahora sí, ahora se enfrenta a Jesús cara a cara. Ahora necesita tener una reconciliación con Jesús, un gesto de gratitud. Pero sus normas, sus tradiciones, sus conceptos de la vida, de la enfermedad, crean en ella una sensación de que no sabe cómo Jesús la va a aceptar. No sabe si Jesús, rodeado de tanta gente, va a tener unos instantes para atenderla. Se postró ante él y le contó que había tocado sus vestiduras, que según la ley farisea no era posible, ya que Jesús se convertía automáticamente también en impuro. Y la respuesta de Jesús es sencillamente espectacular. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda curada de tu enfermedad. Tu fe. Sabéis, permitidme volver a compartir con vosotros el sentido de fe bíblico. En este relato se narra perfectamente el sentido real de la fe bíblica. Establecer una relación inquebrantable y personal con Jesús. La fe no se puede depositar sobre objetos, no se puede depositar sobre acciones diarias. La fe es una relación directa entre el sumo sacerdote celestial y nosotros, tal y como lo empleó esta mujer aquel día. Y Jesús confirma que por esa relación personal, por esa confianza en Él, ha sido sanada. Pero volvemos a la segunda parte del sándwich. Mientras estaba hablando, llegaban a la casa del jefe de la sinagoga. Y de nuevo, otra situación dramática para otra familia. Tu hija ha muerto. Por favor,
deja de molestar al maestro. ¿Sabéis qué visión más corta? Querer solucionarle al Dios hecho carne su vida, sus intenciones, es algo que va a limitar siempre la relación del creyente con Dios. No creo que el término molestar se pueda introducir en la relación de un creyente con Jesús. Jesús llegó a decir en otro contexto y por otros motivos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús, que oyó lo que habían dicho, le dice a su interlocutor: no temas, solamente ten fe. No tengas miedo, simplemente sigue estableciendo una relación conmigo, confía en mí. Mis hermanos, la fe es solamente, y todo ello, una confianza sin límites en la intervención de Jesús en nuestra vida. Entra y le dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. ¿Sabéis? Esta frase de Jesús es una de las más importantes y esenciales del Evangelio. Todas esas personas que durante la pandemia han pasado al descanso, no quiere decir que tengan la muerte definitiva. Quiere decir que del momento que fallecieron hasta que Jesús vuelva, duermen, duermen en el recuerdo de Dios. Jesús sana, enseña y predica el mensaje de salvación. Indudablemente las personas que estaban con él, que todavía no divisaban muy bien la dimensión de su ministerio, se burlaban de él. Pero él, después de hacer espacio, después de pedirles que salieran de la habitación, toma consigo al padre de la niña, a la madre, a los suyos, y entran a donde estaba la niña. ¿Sabéis? Jesús está ordenando una familia. Jesús está dando una importancia vital a esa familia que está rota por el dolor. Podía haber dado la orden, pero Jesús, en un buen número de sus milagros, suele intervenir directamente o interrelacionar directamente con la persona. Por eso dice el texto en el 41, y tomando la mano de la niña, le dijo: adolescente, a ti te digo, levántate. Y de nuevo, esas criaturas que pertenecemos a la raza humana creada por Dios en origen, obedece al Creador, porque no está muerta. El que esté muerto después de la segunda venida de Jesús nunca más volverá a vivir. Pero el que duerme y tiene parte en la primera resurrección, la muerte no podrá ir contra él. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar. Era simplemente una preadolescente, 12 añitos. Y ahora sí, quedaron fuera de sí, asombrados. Mis hermanos, hay un hilo conductor
en esta descripción tipo sándwich. En los dos casos es la relación personal e intransferible y creer que Jesús tiene el poder para restaurar lo que une estas dos historias. Nosotros también tenemos dificultades. Nosotros también pasamos por momentos espirituales que te hacen plantearte cuál es el objetivo de nuestra vida. Sin condiciones. Establece una relación personal con Jesús y déjale actuar. Y lo hará según su propio criterio. Y no olvides, la fe no es un sentimiento. La fe es una relación personal. La fe es establecer esa relación de dependencia con Jesús para que pueda actuar en nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Y como cada día hacemos, vamos a dedicar unos minutos a la oración. Vamos a dedicar unos minutos a poder compartir a través de nuestro Jesús las necesidades de cada uno de nosotros. Yo me uno a tus oraciones y el Señor hará con ellas lo que sea mejor en cada caso. Oremos. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos, te damos las gracias por ello. Ojalá, Señor, que cada uno de mis hermanos que en este momento, en este final del día, estamos compartiendo estos momentos de oración, podamos sentir, Señor, una necesidad importante de mantener nuestra relación contigo estable en el tiempo y que nada ni nadie pueda romper ese cariño, ese amor que tenemos hacia ti. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos en el siguiente programa. Un fuerte abrazo y hasta el día siguiente.